Antes de comenzar, quiero advertirte que esta historia contiene temas maduros. Trata sobre relaciones familiares complicadas, límites emocionales y decisiones personales difíciles. Si estos temas te incomodan, quizá quieras dejar de ver ahora. El sótano estaba en silencio, demasiado silencio. Podía escuchar el ruido apagado de los platos arriba, las risas que se colaban de vez en cuando, pero aquí abajo solo estábamos yo. Bueno, yo y mi hijo, Kairi. Todos los demás habían subido corriendo en cuanto olieron el desayuno, como si no hubieran comido en días. Yo me quedé atrás. Me dije a mí misma que era porque no tenía ganas de pelear por el último panqueque, pero, sinceramente, creo que simplemente no quería estar con todos. El ruido, las preguntas, la energía constante. A veces resulta agotador. Nakairi seguía en el baño cepillándose los dientes como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Siempre había sido así, tranquilo, imperturbable ante el caos que lo rodeaba. Tomé mi cepillo de dientes y me uní a él. El espejo estaba manchado de gotas de agua, pero aún así podía vernos claramente. Él de pie, como si el lugar le perteneciera, y yo intentando no pensar demasiado en todo, como siempre. ¿No tienes hambre?, pregunté. Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Se encogió de hombros. Pensé en quedarme aquí abajo un rato. Menos caos así. Menos caos. Sí, podía entenderlo. Arriba probablemente todo era una guerra, con la familia discutiendo por platos y sillas. Aquí abajo solo estábamos nosotros. Silencio. Paz. Pero de alguna manera se sentía extraño. No sé por qué se sentía extraño, pero así era. Terminé de cepillarme y guardé el cepillo en mi bolso, mirándolo de reojo. Por un segundo pensé en subir, pero algo me mantuvo allí. Quizá era el silencio. Quizá era él. No lo sé. Es difícil explicar lo que había estado sintiendo por Kairi últimamente. Si me lo hubieras preguntado hace un año, te habría dicho que simplemente era mi hijo. Un joven callado de 20 años que todavía estaba intentando encontrarse a sí mismo después de años de inestabilidad familiar. Pero en algún momento, las cosas cambiaron. No de una forma dramática u obvia, más bien en pequeños momentos. Una conversación que duraba demasiado. Una mirada cargada de demasiada emoción. Una cercanía que poco a poco dejó de sentirse normal. Empecé a notar cuánto dependía de mí, no solo como madre, sino como todo su mundo emocional. Y si soy sincera, yo también dependía de él. Después de todo lo que nuestra familia había pasado, él se convirtió en mi consuelo. La primera persona con la que hablaba. La persona en la que me apoyaba. La persona que siempre estaba ahí. Quizá demasiado. Aquella mañana, el silencio entre nosotros se sentía más pesado de lo habitual. «Estás muy callada», dijo. Forcé una sonrisa. «Solo estoy cansada». Asintió como si entendiera, y quizá lo hacía, porque últimamente parecía que ambos cargábamos con algo que ninguno sabía cómo nombrar. Más tarde esa mañana, mientras todos estaban arriba, Kairi y yo nos quedamos en el sótano. Nos sentamos en el viejo sofá cerca del cuarto de lavado, mientras el murmullo de la casa sonaba débilmente sobre nosotros. Ninguno se movió, ninguno habló, y aún así, sentía que se estaba diciendo demasiado. Se sentó más cerca de lo habitual, sin tocarme, solo lo suficiente para que lo notara, lo suficiente para que se sintiera mal. Mi mente empezó a correr. ¿Por qué esto se sentía diferente? ¿Por qué el aire se sentía tan pesado? ¿Por qué de repente era consciente de cada respiración, cada mirada, cada silencio? Sabía que algo había cambiado entre nosotros. No físicamente, emocionalmente. Los límites se habían difuminado. Él había empezado a confiarme cosas que debería estar hablando con amigos, mentores o un terapeuta. Sus miedos, su soledad, sus frustraciones, incluso sentimientos que ni él mismo entendía del todo. Y en lugar de ayudarlo a crear espacio, seguía acercándolo más a mí. Porque yo también estaba sola.
porque una parte de mí necesitaba sentirse necesaria. Esa era la verdad que no quería enfrentar. A medida que avanzó el día, ese peso me siguió hasta arriba. Cada risa en la mesa del desayuno parecía más fuerte. Cada mirada de la familia me hacía preguntarme si de alguna manera podían ver lo que estaba ocurriendo bajo la superficie. No era una aventura, no era nada físico, pero seguía siendo algo profundamente insano. Una dependencia emocional que había ido demasiado lejos. Más tarde, durante una partida de cartas familiar, Kyrie se sentó frente a mí. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el pecho se me apretaba. No porque hubiera pasado algo, sino porque casi pasa. Una línea había sido rozada, y ambos lo sabíamos. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando cada momento de la mañana, cada silencio, cada mirada, cada instante en el que debía haber dado un paso atrás y no lo hice. Lo que más me asustaba no era lo que había pasado, sino lo que casi sucede. La comprensión de que nuestra relación poco a poco se había convertido en algo peligroso. A la mañana siguiente, Kyrie me encontró sola en la sala. «Tenemos que hablar», dijo. Su voz era baja, pesada. Crucé los brazos. No hay nada de qué hablar, pero sí lo había. Y los dos lo sabíamos. Me miró con dolor escrito en el rostro. «No sé cómo llegamos a esto», dijo. «Pero ya no se siente bien». Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba, porque estaba diciendo exactamente lo que yo había tenido miedo de admitir. Aparté la mirada. «Esto no puede continuar», susurré. Asintió lentamente. «Lo sé». Durante un largo momento ninguno habló. Entonces dijo algo que se me quedó grabado. Creo que ambos nos hemos estado aferrando el uno al otro por las razones equivocadas». Eso era, la verdad. Yo me había aferrado a él porque tenía miedo de estar sola, y él se había aferrado a mí porque no sabía cómo sostenerse por sí mismo. Habíamos confundido cercanía con sanación, dependencia con amor, consuelo con conexión, y esa realización me rompió. El resto del día pasó borroso, ruido familiar, sonrisas forzadas, fingir que todo era normal. Pero por dentro, todo había cambiado. Esa noche me senté sola en mi habitación pensando en todo. No podía deshacer lo que había pasado emocionalmente entre nosotros. No podía borrar el apego insano que habíamos construido, pero sí podía elegir lo que vendría después. Podía elegir límites. Podía elegir sanación. Podía elegir volver a ser una madre en lugar de una muleta emocional. La semana siguiente tomé la decisión más difícil de mi vida. Encontré un terapeuta para nosotros. Al principio, Kyrie se resistió, pero al final aceptó. Las sesiones fueron difíciles, dolorosas incluso. Tuvimos que enfrentar verdades que ninguno quería mirar. Cómo el dolor nos había cambiado, cómo el abandono lo había moldeado, cómo la soledad me había transformado a mí, cómo nuestros roles se habían confundido. Pero poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. Él comenzó a construir su propia vida. Más tiempo fuera de casa, más independencia, nuevas amistades, un sentido de identidad más allá de mí. Y yo tuve que aprender a soltar, a dejar de convertir su vida en mi ancla emocional. La sanación no ocurrió de la noche a la mañana. Algunos días fueron más difíciles que otros. Algunos silencios todavía se sentían pesados. Algunos recuerdos todavía dolían. Pero ahora había espacio, espacio sano, del tipo que el amor verdadero necesita. Porque el amor sin límites puede convertirse en algo peligroso. El amor verdadero protege, no consume, permite crecer, tomar distancia cuando es necesario, sanar cuando hace falta. Los errores no tienen por qué definir el resto de tu vida. Lo que importa es lo que haces después. Cómo los enfrentas, cómo aprendes, cómo sigues adelante. La casa está en silencio ahora, pero este silencio se siente diferente. No se siente sofocante, se siente pacífico, esperanzador. Kyrie está encontrando su propio camino, y yo estoy aprendiendo a reconstruir el mío. Si esta historia me enseñó algo, es esto.
A veces, no a las personas que más amamos pueden convertirse en aquellas en las que nos apoyamos demasiado. Y cuando eso sucede, los límites no son rechazo, son protección. Para ambos. Todavía no tengo todas las respuestas, pero sé que este no es el final de nuestra historia. Es el comienzo de algo más sano, algo mejor. Así que dime, ¿qué harías tú si tu mundo empezara a derrumbarse como el mío? ¿Cómo seguirías adelante? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más.